En mi casa siempre había periódicos. Muchas veces me encargaba yo de ir al kiosco de Miguel a comprarlos. Me los daba siempre enrollados, con una goma elástica, y me los llevaba debajo del brazo como si fuera una barra de pan recién hecha. A menudo me sentaba en las escaleras del portal a leerlos, sobre todo el As y el Marca, porque nada me gustaba más que entrar luego en casa con alguna exclusiva antes que el resto. Además, siempre me gustó leerlos del primero, con el periódico todavía casi caliente, crujiente, que te manchaba las manos de tinta. Leer un periódico ya manoseado por otro es como dormir en una cama sin hacer, o salir a la calle con la camisa sin planchar, o secarte tras una ducha con una toalla mojada. Se parece, pero no es lo mismo. Siempre admiré más a la gente que escribía en periódicos que a la gente que salía en los periódicos. Un verano volví tras estar 8 semanas fuera de casa, sin internet ni móvil. Solo tenía un Walkman con una cinta con Dr. Dre por un lado y con Estopa por la otra cara. No sé cómo no me volví loco aquel verano. Fue de hecho el verano en el que el Madrid fichó a Figo y yo me inventaba excusas para poder llamar a mi padre y que me mantuviera al tanto de las negociaciones. Cuando llegué a casa quise ponerme al tanto con algunos periódicos, pero me dijeron que ya no los comprábamos, que los leíamos en internet, que venía lo mismo, se actualizaban más a menudo y encima era gratis. Si Zabalita se preguntaba en Conversación en la Catedral en qué momento se había jodido el Perú, yo tenía claro el momento en el que se había jodido el periodismo. Ese momento en el que en una casa en la que se compraban 8 periódicos al día, deciden casi de un día para otro que mejor leerlos en internet, y sin que les faltara razón, de hecho. Este me parece un ejemplo muy ilustrativo de la miopía con la que muchos directivos de la prensa escrita vieron el meteorito que se les venía encima. El periodismo ha cambiado mucho desde entonces. A veces de hecho va tan deprisa que alcanza la velocidad absurda. Pero a pesar de todo, creo que sigo admirando más a la gente que escribe los periódicos que a los que salen en ellos. Y sigo disfrutando leyendo un buen periódico, con sus historias, sus columnas, sus reportajes, con alguna frase ingeniosa que me encuentro, con una viñeta ocurrente, con una buena crítica. Sí, sigo disfrutando de leer un buen periódico. Con lo que no puedo es con esta moda del café, eso de páganos el café y llévate a casa el mejor periodismo, o invítanos a 4 cafés al mes y estarás suscrito al mejor periodismo del país y al más independiente. No puedo, me supera. Considero que se devalúa el producto. Creo en los negocios sostenibles y creo que un periódico puede seguir siendo uno con la gente adecuada, pero pedir café y limosna no creo que sea el camino. No es que lo vea indigno, es que no creo en el pan para hoy y hambre para mañana como estrategia. No creo en los parches. No quiero tu café. Quiero todo lo que rodea ese café. La intimidad, el ambiente, la atención, la sensación de que alguien se ha esmerado para prepararte con atención un café. Quiero la falsa ilusión de hogar que te da el tomarte una taza de café en tu bar favorito con un buen periódico al lado. Quiero eso, ni más ni menos. Y por eso tengo este podcast. Y por eso invito a personas como David Jiménez, mi invitado de hoy, que viene a hablarnos de su libro, El director, de periodismo y de todos sus vicios y virtudes. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan, con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Si tuviera que decir qué cóctel es David, diría que es un Singapore Sling, un cóctel con base de ginebra y que uno se lo imagina tomándoselo bajo un ventilador en un hotel perdido de Asia, mientras manda una crónica al periódico, como David Jiménez estuvo haciendo muchos años como corresponsal del mundo en Asia, hasta que se hizo el director. Y el resto, bueno, el resto es historia, y mejor que no la cuente él
mientras nos tomamos un par de Seagrams tónica. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí. Y también, hablando de directores, he aprovechado la ocasión para traer a Alberto Moreno, director de Vanity Fair, porque parecía se puede formar un buen diálogo entre directores y yo como espectador o juez de línea de tenis. Así que tengo muchas ganas de hablar del libro y del periodismo en general con vosotros dos. ¿Cómo estás, Alberto? Muchas gracias por invitarme esta segunda vez. Es un honor estar en este hotel de nuevo y sobre todo también al lado de David, al que sigo desde hace un montón de tiempo y respeto y admiro y quiero. Bueno, David, menuda polvareda se ha levantado con el director, ¿no? Un poco, ¿no? Parece que no deja indiferente a nadie, eso seguro. Estoy descubriendo que hay gente que lo acoge con entusiasmo, y otros con odio visceral, pero desde luego indiferencia ninguno. No, eso es un buen logro, ¿no? La indiferencia siempre es algo a evitar y que genere opinión, muy a favor o muy en contra, pero siempre opiniones potentes, siempre es divertido cuando se trata de un libro, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso es previsible que iba a haber una reacción porque el libro tiene una novedad y es que habla de una manera descarnada del oficio que se encarga de contarlo de todos los demás, pero no lo suyo. Y ahí yo creo que se ha roto una ley del silencio que existía y que no sabemos ni siquiera por qué estaba, ni dónde está escrita, pero que existía y que respetábamos los periodistas, ¿no? Que era, hablamos de todo menos de lo nuestro. Sí, en eso yo lo comentaba con Javois en el primer capítulo a propósito de tu libro, que yo tenía muchas ganas de leer el libro precisamente por eso, porque hasta ahora reinaba una ley del silencio en torno a lo nuestro o a nuestro mundillo que no se sabía muy bien de dónde salía. Quizá lo rompió un poco Enrique González, ¿no? Cuando habló en Memorias Líquidas de su experiencia por el país y por el mundo prisa y contaba detalles, contaba interioridades del día a día del periódico, que es como dice él muchas veces, que es como lo de las salchichas, ¿no? Que mejor no está presente cuando se hace. Sí, la verdad es que sí, Enrique ahí es verdad que escribió un gran libro y no tiene por qué haber ningún motivo para no hablar del periodismo, ¿no? Porque al final nosotros no podemos estar inmunes a ese ejercicio público al que exponemos a todos los demás. Es que es absurdo, es contradictorio. Y además hay gente que dice, bueno, lo haces ahora en El Director. Yo es que he hablado del periodismo prácticamente desde que era becario y con un espíritu crítico, y cuando era corresponsal me llevaba broncas de los jefes porque en mis blogs y incluso en Twitter, cuando había algo de mi propio periódico que no me gustaba, lo criticaba públicamente, y me parece un ejercicio natural, sano y que no pasa absolutamente nada. Bueno, de hecho escribiste un post, ¿no? Que fue muy compartido, que hablabas del periodismo Disney, ¿no? O algo así como... Escribí mucho de periodismo. Escribí, por ejemplo, Putas y periodistas, un artículo que fue como un tiro y que hablaba de la precariedad de los periodistas, ¿no? Y ese artículo todavía cada poco tiempo se hace viral, porque la situación de los periodistas no solo no ha mejorado desde entonces, sino que ha empeorado. Y luego sí, también de Disney periodismo, ¿no? Un término que, bueno, en los inicios de este periodismo viral, de click, de buscar audiencia a toda costa, que yo creo que en cierto modo nos ha convertido como en las televisiones, ¿no? Es decir, la decadencia de parte del periodismo es precisamente en someterse a la dictadura de supuestas audiencias y decir esa frase que se oía antes en las televisiones y ahora se oye en las redacciones de los periódicos de le damos a la gente lo que quiere, ¿no? No, eso es un poco engañar. Le das a la gente lo que es más fácil, ¿no? Es lo que dice en el dicho inglés ese, ¿no? Si tiras cacahuetes, educas monos, ¿no? Como... Claro, a mí me hace gracia porque dices, bueno, ¿alguna vez le has puesto al lector entre un periodismo de calidad tipo New York Times y ese clickbait que estás ofreciendo? No, le has dado lo que para ti era más fácil de producir. Por ejemplo, con las tertulias pasa mucho, ¿no? Las tertulias son televisivas, sobre todo, pues, muy baratas de producir.
sobre todo ahora que a los pobres tertulianos les han bajado el sueldo. Yo creo que merecidamente bajado, ¿no? Porque para lo que dicen tampoco están para pagarles una fortuna. Y entonces juntas a las dos Españas, pones dos trincheras que se zurren un poco. Si la cosa baja en el intermedio te dicen, oye, ¿por qué no lo animáis? Y eso se tiran horas con eso y tiene audiencia, ¿no? No están por poner una alternativa de debate tipo BBC. No parece que estén buscando eso. Y tú, como Alberto, como director, ¿cómo has leído, valga la redundancia, El Director? Pues me metí en este juego desde los pasos muy previos, cuando el libro todavía era un embrión, lo habíamos hablado David y yo. Me lo comentó, me dijo que era un proyecto al que le llevaba mucho tiempo dando vueltas, y yo recuerdo que se lo desrecomendé precisamente por esta cosa de lo que hay en Las Vegas se queda en Las Vegas. Que se lo desrecomendaste, has dicho. Pero por el hecho de que no quería que lo pasara mal y porque sabía que el libro podía levantar ciertas ampollas. Eso me pasó con varios amigos, debo decir. De hecho, uno de ellos, a 2 semanas de publicarse, decidí dárselo, y es una persona que llevaba 20 años en el mundo. Y se lo di y me dijo, oye, me ha encantado, es brutal el libro, no lo publiques. Y no lo publiques porque te va a perjudicar, porque van a ir a por ti. Porque una cosa es el morbo de querer leerlo, porque es al final un libro muy disfrutable, y otra las repercusiones, tanto de reputación como de ostracismo, como de potencial entrar en un club, en una lista negra, que eso yo no se lo deseaba a David de ninguna de las maneras, y es verdad que no le vi un potencial comercial como para correr el riesgo. Porque si dices al final ande yo caliente, ríase la gente, y he vendido un montón de ediciones y da igual que me haya cerrado algunas puertas o que me haya labrado algunas enemistades. Él lo tenía en el organismo, se lo quería sacar, lo decía de una manera muy honesta, tenía muy claro que este libro tenía que ver la luz, y a pesar de que los que le queríamos bien pensábamos que podía ser una mala idea, al final la repercusión que ha tenido, todo este bestsellerismo que ha cubierto al lanzamiento del libro, de alguna manera ha atenuado las críticas que seguro las ha habido. Obviamente ha caído como una bomba nuclear en el seno de la redacción del Mundo, a pesar de que no todo el mundo haya salido mal parado. Hay algunos puestos estratégicos, sobre todo los primeros espadas, que pueden a lo mejor tener un poco más de recelo, pero en general creo que es generoso con los redactores en general y con... Eso es una cosa que me sorprende lo que dices. Yo me esperaba un enfado, un cabreo de gente que sale directamente retratada de una manera negativa. Pero luego he encontrado que se ha exagerado mucho y se ha vendido el libro como un libro contra el Mundo, contra la redacción del Mundo, cuando en el libro se habla de forma admirable de mucha gente. Y ya llegó un momento que dije, oye, voy a calcular a ver a cuántos personajes del Mundo pongo mal y a cuántos bien, y salen más bien que mal. Soy duro, por supuesto, con los que creo que han matado el espíritu original del periódico, y los que no lo han sabido defender como yo creo que habría que haberlo defendido. Pero me ha sorprendido, y creo que en parte lo que ha ocurrido es que los que salen mal retratados son los que más influencia tienen en esa redacción y se han encargado de hacer mucho ruido y de ejercer también cierta presión sobre el resto para que el libro se convierta en el director es el hereje, enseguida pues hay gente que me ha escrito casi en secreto, ¿no? O me ve en secreto, y hay incluso compañeros de la redacción que han venido a alguna de las presentaciones que he hecho a pedirme inmediatamente, por favor, no le cuentes a nadie que he estado aquí. Iban con bigote y con gabardina y gafas. Sí, pues casi, ¿no? Y a mí eso me parece surrealista. Dice, pero, o sea, si un periódico tiene que ser en esencia libertad de expresión, ¿por qué no va a poder alguien al que le gusta el libro incluso de dentro? Yo tengo gente de dentro, más de lo que la gente pensaría, que dice que el libro era necesario, que lo que se cuenta es todo lo que hemos hablado en la redacción durante años, y que por fin está bien que alguien lo cuente, que por qué tenemos los periodistas o las redacciones que estar exentos de la exposición, ¿no? Yo me planteo, ¿qué habría pasado si en vez de ser un libro de un exdirector del Mundo, yo fuera el exdirector de una sucursal bancaria del Banco Santander
y hubiera escrito un libro sobre cómo funciona la banca, cómo se manipulan las comisiones, las irregularidades que se hacen. Bueno, todos los periodistas estarían haciendo reseñas y felicitando al valiente que ha desnudado cómo funciona por dentro el mundo financiero. Pero claro, como es periodismo, es una redacción como la del Mundo, como somos nosotros, pues ahí no, eso ahí no lo puedes tocar, ¿no? No, yo creo que el problema ahí es que lo hace el jefe, ¿no? Lo hace el director. Es el problema. Yo creo que el problema en esa cuestión que planteas, que evidentemente no es lo mismo, por ejemplo, que hablábamos antes, Enrique González, que estaba en la redacción o a pie de tal, que el director, que es el que se encarga de toda la redacción. Ahí ya puedo entender ahí el conflicto. Pero es un jefe muy peculiar, porque piensa que, y yo creo que es uno de los valores del director, el hecho de que al final te lo está contando alguien que ha sido un reportero durante 20 años, que entró de becario en el periódico, que ha sido corresponsal, que ha cubierto guerras, revoluciones, situaciones de todo tipo en los destinos en los que ha estado, y vuelve y durante escasamente un año se convierte en el jefe. Y el valor que yo creo que tiene el director es precisamente esa visión de alguien de fuera y de alguien que no es, digamos, de la jerarquía del periódico y que nunca lo ha sido, pero que durante un año tiene esa posición. Y te encuentras, pues claro, primero que tienes acceso a una información que no tendrías de otra manera, pero no dejas de ser ese reportero. Es decir, uno no llega, le hacen director y al día siguiente pierde la condición que ha tenido durante 20 años de corresponsal y de reportero y se convierte en, digamos, en el arquetipo de jefe de redacción. No era mi caso. ¿Tú llegaste a ser precisamente director? O sea, ¿tú te notaste, te costó abandonar la piel de reportero? Porque a veces, ¿no? En el libro se ve como un poco esa especie de ingenuidad del buen salvaje que no ha pisado nunca moqueta y que llega a la redacción y que a veces le superan cosas logísticas o cosas que a lo mejor una persona que está más acostumbrado al día a día de una redacción o de el contacto con otros intereses anunciantes de todo tipo de poder, a lo mejor ahí eso, no fuiste nunca lector. Lo primero que habría que preguntarse es qué se tomaron los directivos de Unidad Editorial cuando pensaron en mí para dirigir el periódico. En aquella mítica reunión de Nueva York, ¿no? Sí. Es decir, estás cogiendo a una persona sin ninguna experiencia en la gestión, que difícilmente consigue gestionar su casa o su pequeña habitación desde donde dirige su corresponsalía, que es una persona, es decir, yo, que ha viajado solo por el mundo durante 20 años, preocupado solo de enviar sus crónicas, y a quién se le ocurre de repente, sin un periodo de transición, nombrarle director. Es una imprudencia temeraria. Y ofrecerlo y aceptarlo. Y aceptarlo también, pero claro, en Nueva York, en esa reunión de la que tú mencionas, claro, se me pone la situación del periódico, estamos en emergencia, el periódico va sin rumbo, creemos que alguien de fuera puede aportar ideas, y ahí es donde yo digo, pues a lo mejor sí puedo aportar una cosa importante, y es que yo soy libre, es decir, no tengo ataduras ni dentro de la redacción ni fuera, no conozco a ningún político ni a ningún empresario. Si realmente lo que queréis es hacer un periódico independiente, yo eso os lo puedo ofrecer. Y ahí es donde ellos mienten claramente al decirme que eso es lo que pretenden, cuando en realidad lo que están intentando es conseguir a alguien de fuera porque creen que va a ser más manejable. Esa reunión fue con el Cardenal y Silicon Valley, ¿no? Son dos personajes, bueno, que en ese momento eran los dos principales directivos de la empresa y que, bueno, luego son muy importantes en el director en cuanto al enfrentamiento que se sucede, porque ya nada más llegar y aceptar ese puesto, yo creo que lo que se produce es un choque entre el periodismo en el que cree, no un director, no un subdirector o una persona que lleva 25 años en la redacción, no. El choque se produce entre el corresponsal, que lleva 20 años fuera de España y ha vivido en cierto modo el lado más romántico del periodismo, alejado de despachos, de intrigas y conspiraciones, y quienes tienen decidido que para sobrevivir a la crisis, el periódico lo que necesita no es un periodismo independiente, sino reforzar los favores
con el IBEX, con instituciones y gobiernos, para que nos hagan el favor de sacarnos de la crisis. Son dos ideas completamente opuestas que chocan desde el primer día. A mí lo que me fascina es este planteamiento, de alguna manera bien intencionado, por el hecho de que yendo a por ti están yendo a por alguien que tiene una carrera de corresponsal sobradamente acreditada, 20 años en el extranjero, además becado por Nieman en Harvard, alguien que venía a hablar del glamour del periodismo estadounidense, que es referencia y faro de la profesión, y se podría haber hecho un movimiento mucho más sencillo, que era coger a alguien de la cuerda y hacer directamente ese movimiento que a la larga han querido seguir haciendo ya desde un principio, porque la conciencia decía que quizá el periodismo que se buscaba era el que tú representabas, un periodismo joven, prestigioso, que no se casa con nadie, con lo cual esa declaración de intenciones a mí me parece súper positiva para matarte al día siguiente. Pero yo creo que ellos realmente compran esa imagen, es decir, ellos quieren dar esa imagen con mi elección. Cambio, revolución, periodismo, independencia, etcétera. Lo que no esperaban es que yo encima me lo creyera y que pretendiera hacerlo. No. De lo que se trataba, cuando me escogen a mí, era de que yo diera esa imagen de cara al exterior. Era una operación de relaciones públicas. Pero una vez en el interior, enseguida llegan, y en el director se describen, pues ya el conflicto a los 2 meses, cuando la empresa ha montado una reconciliación con el gobierno de Mariano Rajoy. El cardenal está feliz, dice, van a venir 7 ministros, va a venir la vicepresidenta, va a venir el presidente, te quiere conocer, vamos a volver a llevarnos bien con el gobierno. Y esa mañana me llega una exclusiva en la que nos hemos hecho con el auto de Bárcenas, en el que dice, los 4 presidentes del Partido Popular conocían la Caja B. Y yo estoy casi cogiéndome el taxi para ir a esa reunión con el gobierno en pleno y tengo que decidir si guardo la información, si la oculto o si la doy. Y decido darla 5 columnas a todo trapo en la web y me cojo el taxi para ver al gobierno. Y ahí es donde se describe esa escena en la que yo estoy subiendo la escalinata, veo al cardenal arriba y yo creo que en el libro, en el director, lo describo como, es como si viera a mi padre en comisaría cuando te han detenido borracho o robando en una tienda. Profunda decepción de decir, me he equivocado. He cogido a un tío que no entiende cómo funciona esto y que pretende seguir siendo ese corresponsal que va por ahí buscando la verdad y contándola. Eso por una parte, porque conociendo el personaje lo puedes llegar a asumir. Pero tú cuando ibas en ese taxi y habías hecho esas 5 columnas, ¿no estabas un poco doblando las piernas como ese niño que ha robado en la tienda y sabe que le va a caer una bronca? ¿Pensabas que eso era asumible por los que te habían puesto? Pues voy a decir una cosa que suena mucho a batallita de corresponsal, pero que es verdad. Cuando tú has estado 3 meses en el monte en Afganistán y has estado en Fukushima en mitad de una crisis nuclear y te has quedado solo en la ciudad para hacer esa cobertura, cuando has estado en ese tipo de situaciones, pues sinceramente no te tiemblan mucho las piernas por tener que lidiar con un directivo de empresa o con un ministro o con cualquiera. Precisamente. ¿Pero era incómodo ese viaje en taxi? ¿Pensabas que te ibas a llevar una reprimenda? Ese viaje en taxi estaba recibiendo constantes llamadas del cardenal. Y yo no le cogía el teléfono porque sabía que lo que me iba a pedir yo no se lo podía dar. Él me iba a pedir, baja esa historia o llévala más discretamente. Pero yo una cosa que tenía clara, y yo creo que en esa escena que se cuenta en el director se describe, es que ese era un momento clave para definir quién tenía el control editorial del periódico. ¿Quién iba a hacer el periódico? ¿Lo iba a hacer la empresa en la segunda planta donde estaban los directivos o lo iba a hacer la redacción? Y si cedía desde el principio, luego era muy difícil volver atrás. Era un paso que no podía dar. Y a lo mejor era exagerado haber abierto a todo trapo con la historia justo cuando vas a conocer al presidente, que por cierto declinó el encuentro, no se produjo el encuentro al final. Pero para mí era, por supuesto, una cuestión de criterio periodístico, pero también era una cuestión
de fijar las reglas del juego que tenían que regir mi relación. Mientras yo fuera director, yo iba a decidir qué iba a portada y qué no iba a portada. Y a mí lo que tu libro, que lo esperé con impaciencia, porque ya me comentaron mis amigos de Libros del Cao que lo iban a publicar ellos, y lo leí con muchas ganas, me generó dos conflictos mientras lo leía, ¿no? Uno es el tema de los diálogos, ¿no? De cómo se puede recrear una conversación con una persona sin tener un soporte de grabación o una anotación, y respetar un poco la fidelidad de eso hablado, ¿no? Y si te generó algún conflicto, decir, a ver, quiero contar esto que ha pasado, pero al mismo tiempo tengo que darle una especie de estructura de diálogo, y a lo mejor estoy dejando algo fuera, a lo mejor estoy dando solo una imagen o mi visión o lo que yo recuerdo de esa conversación. Aquí es clave un párrafo en el libro, en el que tomabas notas, ¿no? En el que Ángel Fernández Fermosel, que es el editor de mis otros libros, de dos de mis otros libros, Hijos del Monzón y El lugar más feliz del mundo, con el que precisamente comí hace 2 días, y volvimos a recordar la anécdota, porque yo la recordaba mal. Yo pensé que él me dijo, a la semana de llegar, empieza a escribir un diario porque lo que te va a pasar es alucinante. Y me dijo, no. Dice, te lo dije el mismo día que se supo la noticia, ya te lo dije por primera vez. Haz un diario porque esto un día va a ser un libro. Entonces, yo estoy acostumbrado a entrevistar a gente como reportero y a tomar notas y a tomar declaraciones. Quiero decir, no es una cosa que de repente se me ha ocurrido. Empecé a tomar desde el primer día notas y hacer un diario. Las cosas más increíbles que ocurrían, más fascinantes, los diálogos más curiosos. Y esa es en esencia, la base de este libro es un diario. Y es curioso que, no sé si esto que voy a contar es un poco comprometer o no a esa persona, pero digamos que un exdirector, y como hay tantos porque nos han despedido a varios, a lo mejor la gente ni siquiera acierta, al que le gustó mucho el libro y que me felicitó por el libro, con sus pegas, que le puso pegas también, ¿no? Me dijo, es acojonante. Cuando leía el libro, dice, las mismas cosas que te decía el cardenal, pero frases textuales me las decía a mí, ¿no? Y yo digo, claro, porque es que hemos vivido lo mismo, ¿no? Hay una coherencia ahí, ¿no? Hay una coherencia absoluta. Y él me decía, es que todo es verdad, ¿no? O como me dijo otra persona de dentro, es que la primera parte del libro es cierta, la segunda es verdad. Y luego hay otro tema que también ha dado mucho juego, digamos ha sido el principal tema de discusión, el tema de los apodos, ¿no? El de los motes. ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Una cuestión legal o...? Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando hablamos de los apodos, la gente puede creer, oye, pues no es tan valiente esto de escribir un libro y que no haya nombres reales. Y sería un error, porque en realidad todos los empresarios, Florentino Pérez, César Alierta, etcétera, salen con nombres y apellidos. Todos los políticos salen con nombres y apellidos. Cuando hablo de la monarquía, nombres y apellidos. Cuando hablo de periodistas, nombres y apellidos. La única excepción que se ha hecho es con gente que todavía trabaja en el mundo. Y ahí había varias razones para utilizar esos motes. Uno es que yo no quería que fuera un libro en el que la gente dijera, ¿ves? Esto es el mundo, así es el mundo. No, este es un libro sobre periodismo. Y lo que ocurre en la redacción del Mundo, lo bueno, que hay mucho, y lo malo, que lo hay también, ocurre prácticamente en todas las redacciones. Y de hecho, los compañeros me dicen, joder, es que esos personajes están en mi redacción, o en mi cadena de radio, o en mi televisión. Entonces yo no quería centrarlo en unas personas concretas, porque me parece que son problemas universales en el periodismo español. Esa era una razón, pero luego había una razón literaria. Es decir, muchos periodistas, cuando se han sentido aludidos o no les ha gustado el libro, lo critican, me da la sensación de que creen que es un libro escrito para ellos. Yo no he escrito El director para los periodistas. Me encanta que lo lean y creo que es necesario que lo lean. Pero es un libro que para que lo lea también cualquier otra persona. Y yo creo que el lector que no está en el mundo del periodismo se identifica con la historia y con el relato mejor con esos motes. El cardenal, la digna,
Rasputín, el reportero. Y además, ya por seguir un poco con otra de las razones, está el hecho de que a mí me gustaría que el libro siguiera siendo leído dentro de unos años, cuando estos personajes no estén en la redacción o no digan nada, ni sean familiares para nadie, que alguien pueda coger el libro, lo lea y siga enganchándose a esos personajes, a esas intrigas y a la vida de una redacción, ¿no? Independientemente de que en este caso se cuenta la del Mundo, porque es el periódico que yo dirigí, pero te puedo asegurar que no es muy diferente al resto de redacciones. Y del mismo modo que a lo mejor puede haber gente que haya generado vocaciones, como puede ser Kapuscinski, que es el ejemplo repetido hasta la saciedad en cualquier facultad de periodismo, incluso Hemingway con su novelación de algunos hechos históricos. Y habida cuenta, que te lo he comentado muchas veces, que este libro debería ser un libro de texto, no en cuarto de carrera cuando ya no hay solución, sino en primero, y con todos los códigos de redacción periodística, etcétera. ¿No crees que, a pesar de toda su validez, no puede matar algunas vocaciones? Eso es curioso, porque es una preocupación que he tenido, ¿no? O sea, yo le dedico el libro a los futuros periodistas en la primera página y luego describo un oficio donde hay muchas trampas, donde las cosas no son como uno las imagina en la facultad. Al final, la realidad es que una redacción en El Mundo, en El País, en el ABC, en Televisión Española, no es como The Post, ¿no? Ni como Spotlight. Eso es Hollywood. Y yo creo que no es muy buena idea que los periodistas futuros vayan al mercado laboral, que ya está bastante jodido, por cierto, pensando que lo que se van a encontrar es ese mundo de fantasía, ¿no? Las redacciones son lugares duros. Yo digo, quizá hay gente que pueda pensar que exageradamente, que la redacción es el Serengeti en época de escasez de alimentos, ¿no? Por la competencia feroz que hay, por los egos, por las rivalidades. Y yo creo que es un golpe de realidad para los futuros periodistas que es necesario. Y lo que me estoy encontrando, y es una de las cosas que más ilusión me hace del libro, es que no está provocando esa desilusión en los futuros periodistas, sino ganas de cambiar las cosas. Porque cuando tienes 20 años no es tan fácil quitarte la ilusión. A lo mejor con 50 sí, pero con 20 no. Y mucha gente me dice, oye, si algún día haces El Normal, ese periódico de fantasía que inauguramos en una chocolatería, ¿no? Antes de que yo fuera director, llámame, me encantaría participar, ¿no? Y yo, el mayor entusiasmo que he notado con respecto al libro, con respecto a la necesidad urgente de regenerar el periodismo en este país, ha venido de los jóvenes estudiantes de periodismo o de periodistas que ya están en las redacciones y ven que hay un tapón generacional y que hay una aristocracia periodística que está muy cómoda en que las cosas sigan como han estado todo este tiempo. Y si los periodistas estamos todo el día pidiéndole regeneración a la política y a la empresa y criticando que no muevan nada dentro de sus organizaciones, ¿cómo es posible que no queramos lo mismo para nosotros? Que llevemos haciendo muchas cosas y dejando muchos defectos sin solucionar, encerrados en un armario del que no queremos salir, sin airear absolutamente nada, ¿no? Yo creo que se resume en esa frase del libro de a los periodistas nos encanta contar una buena historia, pero no la nuestra. Y después de que dices que no es tan pesimista como yo te he expuesto, con los hijos que traes detrás, ¿les recomendarías a alguno que estudiara periodismo? Bueno, ya tengo uno mediano que va por ahí diciendo que va a escribir para National Geographic un día, ¿no? Y me pide a veces el contacto de ¿tienes algún amigo en National Geographic? Y digo, no sé si es un poco pronto para que hagas el primer contacto, pero es una anécdota graciosa, el mismo de mis hijos, ¿no? Rodrigo. Cuando me hicieron director del Mundo, se fue muy enfadado a su cuarto. Yo pensé que eso sería una buena noticia, ¿no? Que tu hijo te felicitaría. Y fui a hablar con él y dije, bueno, ¿qué pasa? Y me dice, es que a partir de ahora vas a ser como los otros padres. Vas a ir a una oficina todos los días. Ya no vas a ir a la guerra. ¿Y qué le cuento yo a mis amigos en el colegio? Que eres uno más de esos que van todos los días con un horario
a una oficina. Le parecía lo peor, ¿no? Él lo que quería tener ese padre aventurero que se iba a los conflictos y demás, ¿no? Y bueno, al final... Al final se dio cuenta que era la guerra también, ¿no? Bueno, yo me di cuenta de que era la guerra y que las puñaladas y las traiciones, y esto me lo avisó alguien muy al principio, me dijo, oye, todo eso que has vivido en Afganistán, en Birmania, dice, eso es una broma comparado con lo que te espera ahora. Dice, estás rodeado de gente que está convencida de que son ellos los que deberían ocupar este puesto y no tú, que llevas 20 años dando tumbos por el mundo y para ellos pasándotelo bien. Prepárate porque van a ir a por ti. Hay una frase en el libro que me hizo gracia que cuando tú estabas de reportero en la época del post-11S, días posteriores al 11S, que tú mandas una crónica y el encargado que estaba ahí de la sección no te la publica y le dices, yo me estoy aquí jugando a la vida y vosotros estáis en la redacción, y él te dice como, si quieres te lo cambio porque esto es peor. O sea, de esto, yo me voy a la guerra y tú te vienes aquí. Sí, eso fue el gran Mújica, mi primer jefe en Internacional, que había sido... Claro, estamos hablando de un reportero que cubrió el éxodo de la embajada americana en Saigón en el 75, quiere decir, había estado en los grandes conflictos del siglo XX. Y alguien cometió el mismo error que cometieron conmigo, y es hacer a un gran reportero jefe de Internacional, que es absurdo. Y en ese momento yo recuerdo escribirle desde Afganistán, ¿no? Cabreado, de decirle, oye, mi crónica, ¿por qué no sale? Esta crónica de los mujahidines que he escrito. Y él decirme, pues si quieres te cambio el puesto, ¿no? Vente tú aquí, yo me voy para allá. Y cierras tú todos los días 20 páginas de la guerra de Afganistán, saliendo a las 12 de la noche y aguantando encima a todos esos corresponsales. No me dijo como tú, pero podía haberlo dicho, que creen que sus crónicas tienen que ser las primeras en salir, todas en portada y demás. Y fue una lección sobre el ego del periodista y luego lo pensé, ¿no? Cuando volví, ¿no? Es muy difícil adaptarse a la vida de la redacción cuando llevas 20 años fuera y siendo muy libre y en cierto modo asilvestrado, porque no respondes ante nadie. Al final tú estás preocupado como corresponsal de encontrar el visado que te dé acceso a China o te preocupas de si vas a una aldea o a otra a entrevistar a un comandante u otro. Y de repente te das cuenta que esas decisiones que tomabas como reportero y como corresponsal solo te afectaban a ti. Y yo lo llamo la livianidad del periodismo de infantería. Es decir, sí, tiene sus riesgos, pero sientes cierta ligereza en el sentido de que no tienes esa responsabilidad que yo sentí luego cuando te llama César Alierta y te dice, si publicas esta historia, corre en riesgo la inversión publicitaria en el periódico. Y el principal directivo de la empresa baja a tu despacho y mirando a la redacción dice, piensa en ellos, hay decisiones que cuestan puestos de trabajo. Es decir, el peso de ese chantaje emocional es mucho mayor y se pasa mucho peor tomando ese tipo de decisiones que estando sobre el terreno de reportero decidiendo cosas que en realidad, si salen mal, pues la única persona perjudicada eres tú. Permíteme que me ponga un poco cínico, y es verdad que este es un trabajo que no buscaste, el de director, te vino dado, buscaban esta imagen tuya, seguramente este armazón de glamour que podías llegar a traer, pero al final lo asumiste. Cuando el cardenal dice, mira a esta gente y piensa en su futuro, igual que no elegiste el puesto de director, si hubieras tenido el puesto de cardenal, ¿eres capaz de meterte en sus zapatos? ¿Eres capaz de pensar que esa llamada de alerta sí es para tener en cuenta y que esa gente depende de ti? Porque también es una carga pesada la que debe sufrir él. Y repito que soy muy cínico con esta pregunta. Yo creo que en el libro, en mi relación con el cardenal, que es un personaje que a la gente le engancha mucho, ¿no? Hay diferentes fases. Una hay de comprensión, como dices tú, él tiene que mirar por la supervivencia de una empresa de medios en un momento de una crisis brutal.
donde se ha despedido a muchísima gente, donde apenas llegas a final de mes. Y por una parte hay comprensión hacia él en ese sentido, cuando está mirando el interés del periódico. Pero yo llego a un punto en el que me doy cuenta de que en realidad no le importa el periódico, de que el interés que está mirando es el suyo. Que estamos hablando de una persona que mientras está haciendo ERES, recortes y diciéndonos, por ejemplo, en el año 2014, que yo todavía era corresponsal, bajamos el sueldo de todo el mundo porque están por encima del mercado, él ese año se embolsa 3,2 millones de euros entre sueldo y bonus. Él monta para sus consejeros en la empresa un plan de pensiones y durante los años de la crisis, según una información del Confidencial que salió el año en que yo fui director y creó un gran escándalo, se reparten 30 millones de euros en diferentes beneficios. Realmente yo no creo que él estuviera pensando en ningún momento en el periódico o le preocupara lo más mínimo esa gente que estaba trayendo las historias que mantenían al periódico. Y ahí es donde se produce la fractura definitiva, cuando yo me doy cuenta de que él no quiere poner el periódico al servicio de los intereses del IBEX o del gobierno por el periódico, sino por preservar su propio puesto. Porque para que él preserve su puesto tiene que ser relevante, importante ante esos poderes. ¿Qué ocurre? Que de repente se encuentra un director que no está dispuesto a entrar en el juego de favores. Y si a mí me pide, como se cuenta en el libro, un favor que le ha pedido 5 minutos antes César Alierta, y el director no acepta hacer ese favor, él pasa a ser irrelevante. Y no lo puede permitir. Por eso yo me doy cuenta en ese momento de la fragilidad de mi situación. Es decir, si no entras en el juego de favores, en toda esa maquinaria eres una pieza defectuosa y hay que removerla y hay que sustituirla por una que sí esté funcionando como el sistema requiere. Y de ahí que cuando hablamos del director y del libro y de mi año al frente del mundo, haya siempre que recordar que yo fui solo uno de 4 directores despedidos en tan solo 3 años y medio, que es probablemente un récord mundial en la prensa internacional. Es decir, hubo y había una operación para someter el periódico que había sido el más combativo en democracia, con sus errores que se cuentan en el libro, como el 11M y otros, pero que había sido el más contrapoder, el más combativo, quizá el más independiente. Y en esa operación, en la que participan gente que está harta de las exclusivas del mundo y de la corrupción y demás, participan el gobierno en ese momento de Mariano Rajoy, participan grandes empresarios como César Alierta y encuentran que tienen un gran aliado dentro de la misma empresa. Y frente a eso, los directores que se van oponiendo a esa operación van cayendo. ¿Y cómo se explica la supervivencia de un personaje así como el cardenal que describes, que es capaz de tener un sueldo estratosférico en la peor época del periodismo y mantenerse con vida, salir a flote, al mismo tiempo es una figura que apenas a lo mejor nadie conoce? ¿Cómo es posible cómo logra salir de todo? Pues mira, los cardenales, porque no es uno solo, tienes a Cebrián también, que bueno, ya ha caído, pero que sobrevivió mucho tiempo. Al final, en los momentos de crisis, cuando su puesto está en peligro, ¿quién acude a su rescate? Esos a los que les ha hecho los favores previamente. Es decir, los Alierta, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Es decir, todos esos elementos, en ese intercambio de favores siempre llega un momento en el que ese cardenal va a necesitar la protección de ese mundo, de ese establishment, del poder, y si se ha portado bien, lo va a tener. Pero luego hay otro elemento que yo creo que se ve mucho en el director. El director, hay mucha gente que dice, joder, es que empiezo a leer el libro y no lo puedo dejar, es como un thriller, en cierto modo, el lado de la intriga, porque yo creo que queda claro en la primera página de que al protagonista, que soy yo, le va a ir mal. O sea, y que va a morir, ¿no? en esta historia. Pero luego a la gente le interesa mucho cómo lo matan, quién lo mata y por qué lo matan.
Y ahí es donde yo, vamos, le concedo al cardenal un talento brutal para la conspiración, para la intriga y para el teatro. De hecho, la portada es una máscara revestida de periódicos y no es mía, es la suya. Es decir, estamos hablando de una persona, para que te hagas una idea, que te está cogiendo del hombro, y esto es un caso real, y te está diciendo: tú eres el futuro de esta empresa, cuando el día antes ya ha tenido la reunión para destituirte. Es decir, la capacidad de ir por delante de los demás, la capacidad de falsear, de ser hipócrita, de pretender ser lo que no es, ¿no? Y engañar, es infinita. Por eso hay un momento en el director en el que hay una parte de la redacción que me dice, cuando ya se ve claramente que la conspiración está muy cerca de tener éxito, ¿no? Dice: hay que hacer algo, tenemos que... los fieles, ¿no? Te dicen: tienes que ir a Italia, tienes que intentar contrarrestar esto, tenemos que buscar aliados, tienes que engañar a esta otra persona, dile que no va a salir en el ERE y así te la ganas. Y yo les digo: pues esto es absurdo, yo no tengo ninguna posibilidad de ganar contra alguien que lleva 25 años conspirando. Pero es que aparte no quiero convertirme en lo que él es, porque ese sería su gran triunfo. En el momento en el que ellos consigan que yo me comporte como ellos, bueno, han conseguido lo que querían, lo que buscaban desde el primer día que se trajeron a ese reportero y que querían convertir en uno más dentro de ese mundo en el que ellos viven. Y el triunfo del libro es precisamente el haber defendido eso y el haber defendido la integridad del periódico hasta la última portada y mi integridad personal y mis principios hasta el día que salí del periódico. ¿Y cómo de útil ves ese perfil conspirador para la supervivencia del periódico? Porque me imagino que todo esto lo hará en pos de la supervivencia. No me puedo creer que alguien quiera ser conspirador y maléfico porque sí. Bueno, es que ahí está la clave de los acuerdos. ¿Es efectivo? Sí. Es que yo estoy convencido que los diarios tradicionales de este país habrían perecido si no fuera por los Cebrián, el Cardenal y demás, llegando a acuerdos con el poder económico y político de este país para que les salvaran. Pero claro, hay un camino más tortuoso, pero creo que es el único que tiene futuro a largo plazo, es el de hacer un periódico mejor, más independiente, más honesto, más creíble, que gane la confianza de los lectores. Esa es una opción. Y la otra opción es: entrego ese periódico a los intereses de esta gente con la esperanza de que, bueno, oye, no cierro el presupuesto de este año, llamo al presidente del BVA, por contar otra escena que se cuenta en el libro, y le digo: oye, hazme un favor y aumenta un poco la parte de los acuerdos que tenemos, métenos una inyección de dinero y cerramos el presupuesto. Entonces tú tienes que elegir, o sea, quiere decir, o una cosa o la otra, las dos no valen. Pero tú sabes que el Normal no vendería 200.000 ejemplares. Bueno, eso es una de las grandes dudas. Ahora cuando voy a las presentaciones y la gente me dice: ¿cuándo vas a hacer el Normal? ¿No? Ese periódico que, para aquellos que no hayan leído el libro, pues montamos en la churrería con varios compañeros cuando veníamos y, bueno, los periodistas somos unos quejicas. Pues no, cuando nos reunimos nos quejamos de nuestra empresa, de nuestro periódico, de cómo van las cosas, y teníamos esa fantasía, ¿no? Un periódico, ¿cómo sería un periódico normal? Pues que publicara las cosas que a la gente le interesan, que no estuviera atado a esos poderes, que fuera honesto, etcétera, etcétera. Y entonces escribimos en la servilleta: Fundación de El Normal. Y ahora casi me arrepiento de haber escrito lo del Normal, porque esa pregunta me persigue. Y acabamos de estar hace un rato comiendo y ha venido una persona para decirme, no quiero decir quién, porque es una periodista, me ha dicho: oye, si montas El Normal, avísame que dejo el medio donde estoy y me voy contigo, ¿no? Y se ha convertido en una especie de proyecto utópico, ¿no? Utópico, mítico, que todo el mundo me exige ahora que ponga en marcha. Y tú, Alberto, haces bien en decir: bueno, ¿y cómo se va a financiar eso? Yeah. Porque si no entras en el juego de los... Me interesa. Claro, es que si no entras en el juego de los acuerdos, si no entras en el juego del mamoneo institucional, de los favores, estás en desventaja.
y es muy difícil. Y entonces pasas a depender solo de tus lectores y de que se suscriban y quieran sostener ese medio. ¿Hay suficientes lectores exigiendo ese periodismo absolutamente independiente en un país de trincheras como el nuestro, donde la gente prefiere muchas veces que masajee sus ideas para irse a casa diciendo: mira, mi periódico dice lo que yo pienso? Si algo me gusta de las películas antiguas es que siempre tienen un minibar cerca. En los despachos siempre hay uno, armado hasta arriba, y se van poniendo al día de sus planes mientras se preparan con elegancia una refrescante copa con la de combatir los rigores del calor. Yo, para mi desgracia, no tengo un minibar a mano, pero tengo vasos, hielos como para que un pingüino entre aquí a vivir, mi botella de Seagrams y buenos invitados. Nos faltará el minibar, pero tenemos conversación. Y ya sabes dónde encontrarnos. Y sí, sé que lo sabes porque nos has convertido en uno de los podcasts más escuchados de España. Gracias. Digamos que mis amigos de Seagrams empiezan a ver la botella medio llena para una posible segunda temporada. Y mira que me esfuerzo en vaciarlas. Y ahora seguimos hablando con David, que le veo con ganas de seguir contando cosas. Hasta ahora. Tú, por ejemplo, has tenido la oportunidad de poder cambiar cosas o intentarlo. Otros fundadores del Normal han tenido meteduras de pata importantes y no sé si es que eso no tiene solución. Es decir, que hay que ser realistas a lo mejor y admitir que los acuerdos y todo esto es parte del juego y tú tienes que ir con pues intentarlo que te afecte lo menos posible. Sí, navegarlo, digamos. Sí, ¿no? Lo que dices tú de navegar el sistema. Que el Washington Post es de Jeff Bezos y de Amazon, pero y que él ha logrado tener esa concordia con el periódico porque dice que meterse ahí a manejar los hilos sería como meterte en el avión y quitar a la gente de la cabina y decir, ya me encargo yo de esto. Y educar un poco también a los empresarios, no sé si es posible, pero esa labor de director creo que es importante, el de decir, mira, hasta aquí llego, hasta aquí no. Y como pasa con todo, como pasa como te hablabas a ti con las editoriales, decir, mira, hasta aquí sí, esto ya es mi terreno. O sea, la realidad es que tú has dicho una cosa que es muy importante y es: a ti te dieron la oportunidad de hacer el Normal. Y legítimamente mucha gente puede pensar, fracasaste. Y yo legítimamente puedo pensar, no me dejaron hacerlo, fueron todo dificultades, me ofrecieron o me prometieron medios en Nueva York y en lugar de eso recibí un ERE para 1/3 de la plantilla, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que no lo conseguí y fracasé, ¿no? Aquí tenemos que estar en lo de Beckett de, bueno, has fracasado, fracasa mejor, ¿no? Al día siguiente. Pero yo sí creo que si le hubieran dado, porque eso es muy importante, la oportunidad, ni siquiera los medios, olvidémonos de los medios porque estábamos en una crisis brutal, el tiempo para crear un proyecto, porque claro, juzgar un proyecto como el que yo quería hacer cuando llegas de nuevas 20 años fuera de España sin conocer la redacción y te dan la patada en un año, que cualquiera que haya estado intentando montar un proyecto sabe que es imposible, ¿no? Yo lo que digo es haber dejado esos 3 años que habíamos acordado en Nueva York, y si en esos 3 años no has construido lo que tú has prometido, entonces sí, cambia y busca una alternativa. Pero bueno, en todo caso, el Normal es una... Claro, ¿por qué se llama el Normal? ¿Por qué en la servilleta, que por cierto la voy a llevar a las presentaciones para que la gente la vea con los lamparones de chocolate de la churrería? Además la churrería ha cerrado, ¿no? Que eso es un drama, ¿no? Que encima la churrería cierra. Pero le da más valor, es como cuando se muere un artista, pues esto va a hacer que suba el valor. Fue como una señal de que eso no iba a ninguna parte, ¿no? Pero la clave está en el nombre. ¿Por qué llamamos en aquella reunión a ese periódico utópico El Normal? Porque lo que queremos hacer no es nada del Otro Jueves. Es que estamos hablando de hacer un periódico que publique las historias que le importan y son relevantes para la gente. Un periódico que sea independiente de poderes que tienen una prioridad que no es nada
que ver con el periodismo. Es hacer un medio en el que el criterio sea periodístico. Y todo eso, que parece tan extraño en España, es que es normal y debería ser normal. Lo excepcional es un país democrático europeo occidental como este, donde sea prácticamente imposible hacer un periódico como el normal. Eso es lo extraño. A mí se me ocurre que con todo este pánico que tenemos de todas las profesiones que puedan ser sustituidas por máquinas o por inteligencias artificiales, y que siempre hemos pensado que el periodismo muy probablemente se puede librar porque se necesita un punto de vista, quizá el normal se parece a un punto medio desapasionado, prácticamente academicista, en el que no haya sesgo, solo a la información pura, que no interesaría demasiado si no tuviera un punto de vista particular, porque no generaría adhesiones. El director tiene un capítulo que se llama El lector cabreado y que es una crítica también a los lectores, porque ahí cuento cómo, a pesar de que como director del Mundo me enviaban el periódico gratis a casa, evidentemente, yo iba a comprarlo al kiosco y Pepe... Donde te hizo la cobra, digamos, Miguel Ángel Aguilar, ¿no? Donde sí, se cuenta una anécdota muy divertida con Miguel Ángel Aguilar. No, bueno, para el que quiera leer el libro no la vamos a desvelar. Pero mucha integridad, Miguel Ángel Aguilar. Mucha coherencia sobre todo. Bueno, sí. Pero claro, ese kiosquero Pepe, ¿no? Que empieza cuando vienen los lectores, dice, muy orgulloso, aquí el director del Mundo, y se mantenían unos diálogos interesantes. Y yo pues intentaba saber qué pensaban los lectores de lo que estaba haciendo. Un periódico pues, tirando a centro, liberal, independiente, que zurraba a unos y a otros, con columnistas de todo tipo. Y como Albert Rivera, el de antes, ¿no? Sí. Y de repente me encontraba con lectores que me decían, no, vamos a ver, ¿por qué lleva usted una entrevista con Carmena? Y digo, ¿porque es la alcaldesa de Madrid? Ya, pero es que es de izquierdas, es podemita. Y digo, entonces, ¿qué hacemos? Solo ponemos a los políticos que sean de su cuerda. Es decir, es esa idea de que... También, por ejemplo, a Carmena se le hizo una entrevista en El Mundo en modo repostera cookie, que también con las muffins y con todo esto. No sé si se refería a esa, pero también, claro, es que es la forma en cómo cada uno percibe el tratamiento de que se hace Pero claro, y eso es legítimo. Pero si tú le haces una entrevista a una política de cualquier ideología, partido, y le haces las preguntas adecuadas, y yo creo que en este caso se le hicieron las preguntas adecuadas, no sé si estamos hablando del mismo, yo creo que el lector tiene que ser lo suficientemente tolerante para decir, bueno, yo acepto un personaje con el que no estoy de acuerdo, y otro día yo no tengo ningún problema en entrevistar al líder de Vox, y al del PP y al de Ciudadanos. Pero yo lo que me encontraba eran muchos lectores que, por ejemplo, en el tema de la corrupción se enfadaban conmigo, me decían, bueno, es que esas historias que publica El Mundo del Partido Popular y la corrupción del Partido Popular y tal. Y digo, ya, pero es que son verdad. Y dice, bueno, ya, pero son de los nuestros. Bueno, pues no lo puedo aceptar. Es que a mí me da igual que sean de los nuestros o de los otros, quiero decir, o que estén de acuerdo con su ideología. Es que si a mí me viene un periodista de mi redacción con una exclusiva sobre un caso de corrupción, yo no miro de qué partido es. Tampoco mira si el ERE de Andalucía se ha tratado igual hace años, ¿no? O sea, que bueno, es coherente, tienes que decir, claro, sale ahora y fin. Pero es que el ERE de Andalucía en El Mundo también se trataba de una forma agresiva, como tenía que ser. Pero es que El Mundo, cuando yo hablo en el libro del espíritu de Pradillo y del mundo que yo recordaba, y que a lo mejor es verdad que lo tenía demasiado idealizado, pero era ese periódico de los años 90 que le zurraba a todo el mundo, que no era un periódico tan ideológico como es ahora y que se permitía tener columnistas de izquierda y de derecha, y el lector se encontraba cosas con las que no estaba de acuerdo y no pasa nada. Si un periódico no está para masajear las ideas del lector, está para contarle cosas que son relevantes y para darle perspectivas diferentes y para desafiarla. Y para desafiar muchas veces con verdades incómodas los prejuicios que uno tiene. Y luego uno decide
Sí, hoy en Pero día parece como que no podemos tener dos pensamientos aparentemente contradictorios a la vez. No puedes tener unas ideas y luego a lo mejor leer a alguien que no no esté de tu cuerda y coincidir con él. Y parece que cortocircuitamos. O no, claro. las tertulias, pasa, eso se ve. Y lo que ha ocurrido en España ha sido la fusión Periodismo política. de opinión e información. O sea, es decir, una cosa que en el periodismo anglosajón está dividido físicamente, es decir, que la sección de opinión del New York Times está en otra planta y el director no puede ni acercarse ni hacer un comentario. Y aquí nos encontramos con que la información se adapta a la opinión editorial de los periódicos, con lo cual te encuentras un caso único. De nuevo, no es lo normal en otros lugares, aunque la gente normalice todas estas cosas. Tú despiertas por la mañana, abres las portadas de 4 periódicos nacionales y te encuentras una información contada de manera radicalmente opuesta. Pero vamos a ver, si es una información, si son los hechos, ¿cómo pueden ser opuestos? Es imposible. Lo que puede ser opuesta es la opinión que tengas sobre eso. Y aquí eso no sucede. Entonces, a mí se me enfadan algunos veteranos con el ego subido cuando digo que España tiene quizá el nivel periodístico más bajo de Europa. Pero es que yo, bueno, es que he estado 20 años fuera, es que he leído mucha prensa fuera, es que el periodismo en Portugal está a más nivel que en España, y lo siento mucho, pero es así. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Esto lo ignoramos? ¿Seguimos sin contar las cosas que van mal en el oficio? ¿Seguimos sin contar que hay muchos medios en este país que chantajean a empresas pidiéndoles dinero en publicidad a cambio de no publicar cosas negativas? ¿Dejamos de contar, como se cuenta en El Director, que hay periodistas que están cobrando sobresueldos de grandes empresas de las que luego probablemente van a tener que informar? El otro día me encontré en una tertulia con uno de los que con nombres y apellidos salen como que han cobrado de una de esas grandes empresas, y bueno, por no hacer más sangre no voy a decir quién. Y me dijo, estoy muy disgustado. Y le dije, ya sé por qué, ¿no? Sí, porque claro, esto que cuentas en el libro, y digo, ya, y entonces me dijo, porque yo en verano, cuando todo el mundo se iba de vacaciones, hacía consultorías para esa gran empresa. Y digo, ya, eso es lo que cuenta el libro, que cobrabas por consultorías de una empresa de las mayores de este país, siendo periodista y estando opinando, entre otras cosas, sobre economía. Es que, pero no veía la incompatibilidad, porque hemos normalizado lo que no es normal. Lo que en otro país te costaría el puesto, aquí lo vemos como normal. Y una de las críticas que menos puedo aceptar del director, y es la más recurrente en la casta periodística de las redacciones, en los veteranos, es vaya sorpresa, es que todo lo que cuenta es lo normal. Digo, no, perdona, será normal en tu mundo. Pero para alguien que viene de 20 años fuera de España, que llega y se lo encuentra, pues le sorprende. Esto igual no lo sabe mucha gente, o por lo menos los que no han estudiado periodismo no lo tienen por qué saber, pero hay una asignatura en la carrera, o al menos cuando la estudié yo, que es ética y deontología periodísticas. Y sigue existiendo, ¿eh? De Existe. hecho, el director, ya Magnífico. me han dicho varias universidades que va a ser lectura obligada. Magnífico. En ellas. De la gente con la que te has juntado en el periódico, ¿cuánta gente crees que la aprobaría con nota? Porque la considero, igual que la autoridad moral que de los médicos, los jueces y los curas, que tendrían que aprobar con un 8 para arriba, un periodista debe tener esos principios firmados a sangre. No voy a concretar en el mundo, porque creo que sería injusto, ¿no? En la profesión en general. En la profesión en general. Yo creo que si tú mañana aplicas el código deontológico del New York Times, que está en la web, y está abierto, cualquiera ahora puede entrar y pone código deontológico New York Times y se lo encuentra al detalle. Lo que un periodista puede y no puede hacer, lo que puede aceptar y no puede hacer, viaje, todo está ahí, ¿no? Yo creo que si la aplicas en España mañana, tienes que despedir al 99% de los periodistas de este país. ¿Y tú estás en ese 1%? Yo estoy en el 1%. Y además, te voy a decir una cosa. De muchos defectos, porque eso suena fatal, decir que estás en el 1%.
pero esto no me exime de tener muchos defectos. Y en el libro algunos se cuentan y algo de autocrítica también hay. Habrá gente que piense que no es suficiente. Y el otro día lo discutía con una persona que se había leído el libro y me dijo, bueno, sales demasiado bien y tal. Y yo le dije, pero ¿qué debía haber hecho? Haber añadido para compensar la crítica a otros compañeros cosas que no he hecho. Es decir, yo recibí invitaciones para ir al palco del Real Madrid todos los partidos del año. No acepté ninguna. ¿Qué tengo que poner? Que las acepté. Yo recibí ofertas, y lo cuento con detalle, para un viaje de la Caixa a un concierto privado de Sting, acompañante incluida, asientos en business class en el avión, chofer en la puerta de mi casa, hotel de 6 estrellas en la Costa Brava. Y no lo acepté. Y vi la lista de los que lo habían aceptado el año anterior y estaban prácticamente todos. Es decir, claro, yo podía haber exagerado y haber dicho, bueno, vamos a poner unas cuantas manchas, así se enfadan menos. Pues no, o sea, es decir, al final yo cometí errores de criterio periodístico y se cuenta, por ejemplo, el de Vicky Rosell, errores de gestión, sin duda, los reconozco, micromanagement, estar haciendo cosas que no debía. Hay muchas cosas que hice mal. Yo no estaba preparado para dirigir el mundo cuando llegué. Quizá cuando me echaron, después de vivir un año en un máster en intriga y conspiración de redacción. Pero mi pulcritud en cuanto a la ética periodística, me niego a que se ponga en duda, a pesar de que haya gente que lo haya intentado. Pero es que lo han intentado incluso inventándose historias. Hubo una, es que casi te hace gracia, ¿no? Que yo enviaba a uno de los digitales, estos basurilla que hay por ahí, ¿no? Que yo había enviado a mis reporteros a cubrir los eventos de comunicación de mi mujer, cuando es fácilmente comprobable que mi mujer, durante el año que yo fui director del Mundo, no trabajó. Es decir, entonces claro, dices, yo lo que hice, nada más llegar, y se cuenta en el libro, fue despedir a mi mujer, que cobraba del Mundo por una colaboración. Porque yo, que había visto durante años, décadas, cómo en la redacción se colocaba a los primos, hermanos, mujeres, etcétera, etcétera, no iba a tener a mi mujer cobrando del periódico mientras yo fuera director, por mucho que yo no le hubiera dado ese trabajo, que no se lo di. Para lo que yo quería hacer, que era un proyecto en el que el nepotismo desapareciera de la redacción, no podía tener a nadie de mi familia cobrando. Y la primera persona, incluso antes que Salvador Sostres, que salió sin que nadie lo supiera, porque tampoco lo anunciamos, fue mi mujer. Entonces, bueno, me gustaría pensar que estaría en el 1%, no lo sé. Al final, oye, uno tiene sus pecados seguro, ¿no? Pero lo que no tengo duda es que habría un 99% que no aprobarían y no pasarían el corte. Hablas de esta ética del New York Times, que yo la conozco no de primera mano, pero sí de segunda. Tengo una compañera que estuvo allí, pasó una estancia, y vio como un compañero recibía un cesto con fresas, una cortesía, que era un producto perecedero y que si no se iba a ir a la basura, y nadie se atrevía a coger una fresa de ese cesto porque lo habrían considerado un soborno. No se comían una fresa. Es que es así, es que tienen ese... Es que los despiden. Por tener esa cultura estadounidense, quizá puede que te hayan subido los estándares morales, no sé la travesía en Asia cómo afectó a eso, pero en realidad tú empezaste de becario con otros muchos que luego siguieron en el periódico, que seguramente entran en ese 99%. ¿Es importante la aventura americana para empaparse de eso? Es fundamental, porque yo no solo vengo de 18 años de corresponsal, es que a mí me vienen a buscar cuando estoy haciendo la beca Nieman en la Universidad de Harvard. Para los que no conozcan, la Fundación Nieman es quizá el oasis de puritanismo periodístico mayor del mundo. Es decir, es la pulcritud absoluta. Es el New York Times multiplicado por 2. Lo que te inculcan allí es absoluta ética periodística hasta el final. Y yo venía muy influenciado por esa formación. El otro día en Gijón me presentó el libro Alberto Arce. Tiene varios libros, con libros del CAO precisamente. Sí, y que es un gran periodista, y es increíble que no haya gente
por aquí rifándoselo y no está ocurriendo porque, bueno, a veces tener esa experiencia internacional que él tiene se ve como una amenaza más que como algo bueno. Pero bueno, Alberto Arce, que ha trabajado muchos años para la agencia AP y para el New York Times, me lo contaba y me decía, claro, es que aquí en España no se entiende el concepto ético del periodismo que tienen allí y que él vivió. Y las discusiones que ellos tenían por las cosas, bueno, tú hablas de las fresas, pero es que es cualquier cosa, es que se plantean antes de escribir una historia, no solo qué historia tenemos, sino cómo la vamos a conseguir. Y si la vamos a conseguir haciendo trampas, o bueno, claro, es que aquí estamos comparando el New York Times con el periodismo de cloacas que hemos vivido, ¿no? Donde es que tenemos gente que son estrellas mediáticas del periodismo. Compuesto como si hubiera acabado, que hemos vivido. Bueno, está en mejor momento que hace unos años. Que para mí porque ahora para empezar Villarejo está en la cárcel. Quiero decir que... Cuéntanos del personaje Villarejo, porque... bueno... ¿Cómo es un poco como lo del cardenal? ¿Cómo una persona así puede amasar tanto poder y tanta información y tanto... ¿Cómo puede? O sea, ¿cómo llega esa figura a existir? En el director cuento Tuviste un encuentro mi con primer él, y ¿no? único encuentro, ¿no? Con un personaje, claro, estamos hablando del año 2015, mayo, cuando yo llego, mucho antes de que Villarejo se metiera en los problemas judiciales que tiene ahora o que hubiera sido detenido. Todavía en esa época actuaba con impunidad y yo no había escuchado su nombre nunca. Y al llegar a la redacción, dos periodistas me dijeron, oye, hay un comisario que ha sido... Starsky and Hutch. Sí, no fueron ellos, fueron otros. Es buen nombre ese, Starsky and Hutch. Dos buenos periodistas, por cierto. Y me dicen, oye, que este ha sido una fuente del periódico y te quiere conocer y para ver si va a seguir colaborando y demás. Y yo dije, bueno, pues si os ayuda a mantener el contacto, pues voy y lo conozco. Y ahí es donde me encuentro, yo me esperaba encontrar más un tipo James Bond, ¿no? Y me encuentro más un personaje de Torrente, ¿no? Y en un reservado y empieza a hablar y ahí es donde se produce esa anécdota al salir, donde uno de esos dos periodistas me dice, ¿has visto la grabadora? Y digo, no, ¿qué grabadora? Dice, ¿no has visto ahí en la chaqueta? Y digo, no. Y dice, es que graba todo el mundo. Y yo le digo, joder, pero ya sabérmelo avisado antes, ¿no? Pero bueno, lo cuento porque si saliera la grabación estoy convencido de que no dije nada que no debiera. La cuestión es que ese día, sin saber nada de lo que hemos sabido después, decidí que no iba a tratar con esa persona, que el periódico no podía tener ese tipo de fuente y que si perdíamos 3 exclusivas al año a cambio de no tratar con lo que eran las cloacas del Estado y todavía no se sabía, o por lo menos yo no lo sabía, porque me pidió directamente que apartara a uno de mis periodistas de informaciones que le comprometían o que no le gustaban. Y cuando alguien ya te pide eso, pues yo enseguida dije, yo con este señor no quiero tratos. Y me pasó algo parecido con el ministro Jorge Fernández, que era el capo de las cloacas, que había organizado una policía paralela con el dinero de todos los españoles para destruir a los adversarios del gobierno y del Partido Popular. Y esto lo dices así, y ahora lo comparas con el Watergate. Y esto es 10.000 veces más grave, pero ha pasado de puntillas. Claro, Villarejo operó con impunidad con 11 ministros del PP y del PSOE. Por ahí no tienes ningún interés en investigarlo. Es más, tiene a una veintena de periodistas de este país atrapados, probablemente grabados y comprometidos. Por ahí tampoco hay ningún interés en indagar, ¿no? Han tenido que ser los jueces los que descubrieran esa trama. Y al final hemos estado en manos de mafiosos, de gente sin ninguna moral, y ha habido un periodismo que en vez de denunciar esa corrupción de las cloacas, se ha dejado utilizar por ellas y ha servido de herramienta para difundir sus fabricaciones, campañas contra adversarios, etcétera, etcétera. Y todo esto pasa como si fuera una nota a pie de página. Pero es que hoy en día, quieras que no, el periodismo de investigación que se dice está basado mucho en las exclusivas, está basado todo en... Es una cada vez más filtración. infiltraciones. Es un papel. O
incluso material robado, hackeado. Por ejemplo, los Panama Papers, o sea, a mí es lo que me produce mucho conflicto. Ya sé que es información interesante, incluso que puede beneficiar a largo plazo, pero cómo viene de un robo de papeles. O sea, ¿hasta qué punto eso es ético o no? Esa es sin pregunta. Esa es como... Y cada vez hay menos periodismo de investigación de verdad, que es para mí es lo de un poco, entre comillas, sin idealizar, pero es lo de Spotlight, de coger los anuarios y detectar patrones y ver y leer y tal, y no es que te llame por teléfono un fulanito y te diga tal, o te pase una garganta profunda información de procedencia dudosa. Y cada vez hay menos periodismo de investigación porque es muy caro y porque es muy laborioso y porque es aburrido estar ahí picando sin saber si vas a llegar a conseguir petróleo y lo otro es mucho más fácil y rápido y brillante y te colgas las medallas. Fíjate que cuando estuve haciendo la beca Nieman en Harvard, uno de los compañeros que tuve, porque escogen a 12 periodistas de todo el mundo y a 12 estadounidenses. Y entre los estadounidenses había un periodista de investigación del Chicago Tribune. Y hablando con él, estaba medio trabajando una historia mientras hacía la beca, que es una cosa que se suponía que no debía hacer y tal. Y le digo, bueno, ¿y cuándo la publicas y tal? Bueno, estamos viendo, no sé si 6 meses, un año, a ver cómo va la cosa y tal. Le digo, 6 meses, un año, y mientras tanto, ¿qué haces? Dice, no, nada, yo solo me dedico, estoy en una investigación y, bueno, me suelen exigir que publique al menos una historia al año. Una historia al año, poniéndole todos los medios que necesitara y sin ninguna prisa hasta que tuviera acogida la historia. Y con el riesgo de que después de investigar un año no hubiera historia y no pasa nada. Es decir, compara eso ahora con el ministro Jorge Fernández pasándote un papelito así, y en España al día siguiente aparece sin ningún contraste, sin que nadie haya hecho ninguna llamada, sin ningún trabajo, y aparece ahí, ¿no? Entonces, aquí en España se ha hecho periodismo de investigación hace años, ¿no? Antonio Rubio, por ejemplo, fue un muy buen periodista de investigación, ¿no? El otro día hablaba con él de cuando hicieron la entrevista a Roldán, que lo encuentran. Ese día el periódico vendió 800.000 ejemplares. Se dice pronto, ¿no? Y ahora no vendería 800.000. No, ahora no vendría 800.000, pero hubo una época en la que, por lo menos en el mundo, se hacía periodismo de investigación, y yo recuerdo a Cerdán y a Antonio Rubio trabajando sus historias con tiempo, y bueno, era otra cosa. Y luego, en algún momento, algo ahí se rompió y pasamos al periodismo de filtración, del papelito, tú me das un papel, yo te hago un favor y a cambio no te publico esto negativo, porque lo cuento yo en El Director también, que en el momento en el que tú publicas algo del ministerio que no les gusta, te quitan de la lista de los periodistas a los que filtran informaciones, con lo cual te tienen pillado, ¿no? Y para que te pasen el papelito, pues tienes que estar a bien con ellos. Y es una pena porque en este país hay mucho que investigar, como estamos viendo. Lo están haciendo los jueces, mayormente. En algunos casos lo han hecho, es verdad, los periodistas, y el mundo fue durante muchos años muy importante en eso. Pero ahora ya no sé quién queda haciendo investigación, pero muy poca gente. Y hay un tema que te quería preguntar también, que es básicamente, y a ti también, Alberto, que eres director, por poner soluciones o por pensar ideas realizables, es el modelo de negocio como para hacer un periódico, para hacer una publicación, para hacer algo que sea sostenible, que tenga algo con el tema de Internet. Yo tengo precisamente otro director de LAS ahora, Vicente Jiménez, me contaba que Internet ha sido últimamente como el monstruo abrazacaras de Alien, ¿no? Como que se te pega y dices, al mismo tiempo me da la vida, pero me la está quitando. Entonces esto es un poco esa doble... que se ha hecho muy mal en el periodismo, sobre todo en España, el tema de Internet, de darle todo gratis, y ahora ponle tú puertas al campo, ¿no? Y ahora cómo
cómo recogemos cable, cómo se puede hacer para tal. Se ha probado todo tipo de experiencias, de experimentos, digo, de como el muro de pago, que si Orbit, que si no sé qué. Yo, si puedo abrir fuego primero, el hecho de que estemos en los puestos de cola del informe PISA no ayuda a nada. Aquí un sistema de suscripciones robusto como puede haber en Estados Unidos o en otros países en los que sí funciona una venta de, por ejemplo, Vanity Fair, suscribirme 12 números al año, una tarifa plana más barata, es muy probable que el muro de pago funcione en esos países porque hay una cultura lectora y una cultura de inquietud periodística o de saber las cosas que están pasando en el mundo que no se nutra con el buzz, con el ruido de la calle, con el titular hueco, con el tweet sin contexto. Y creo que tenemos un proceso de reforma muy serio ante nosotros si queremos que el modelo periodístico funcione. Si me dices cómo haría el normal o cómo haría el medio que sí se pudiera sostener, iría a un nicho, seguramente por una población la que ya sí está formada y que sí compra estos productos es que de hecho, exquisitos. Está creciendo mucho el periodismo más local, ¿no? O sea, de hecho... Desde luego, pero es que... Cuanto más allá a hablar del pueblo o de la ciudad pequeña y ya das información sí. que interesa... Cuanto menos volver a los básicos. El periodismo generalista es muy difícil monetizarlo. Y competir con tantos gigantes. Claro. Y luego la gente en un país como España, pues puestos a pagan por entretenimiento, por Netflix, incluso por Spotify. Pero pagar por información, difícil. Y ahí hay una doble culpa. Pero eso del entretenimiento, yo creo ahí... Hasta ahora hemos tenido siempre todo tipo de descargas, de todo tipo de tal. Hasta que llegan unos chicos... Y te lo ponen bonito, te lo ponen bien, te lo ponen cómodo, te dan alcance te ponen al alcance mucha información y buena, y de repente la gente se paga. Y el precio, ¿no? También, que son precios, por ejemplo, Netflix ahora ha subido, pero antes es que eran 9 euros. Pero luego hay proyectos muy interesantes, nichos, como dice Alberto, por ejemplo, la revista 5W, ¿no? Ellos se han dedicado al periodismo internacional en profundidad, grandes reportajes, muy cuidados. Tienen 3.000 socios pagando y sostiene una redacción, no sé exactamente si son 3, 4 o 5 personas, pero tienen una pequeña redacción, son rentables, ahora han sacado su primera película documental sobre Siria, y ese tipo de proyecto que no aspira a las masas, sino a vivir de un nicho que, oye, si en algún momento se convierte en esos 3.000 en 10.000, pues podrán hacer más cosas todavía, ¿no? Pero va a ser muy difícil, ahora que nos enfrentamos y en el próximo año el país, el mundo, todos están planeando sacar algún tipo de suscripción por pago, que la gente pague mientras estás atado por los acuerdos. Es que vuelvo a lo que decía antes. Es que tú los acuerdos, perdona, para el que no ha leído tu libro, son lo que tú llamas con mayúsculas casi, ¿no? Los pactos que tienes con los grandes. Bueno, son pactos por los cuales las grandes empresas del IBEX y algunas instituciones y gobiernos le pagan a los diarios tradicionales y a otros medios tradicionales más dinero del que les corresponde por audiencia. Están regalando, inflando, digamos, la inversión publicitaria y en patrocinios. Y a cambio esperan pues protección frente al periodismo incómodo, que cuides de la reputación de los presidentes de esas empresas, etcétera, etcétera. Entonces tú no puedes estar en los acuerdos y luego decirle a los lectores, no quiero un modelo de suscripción porque tu medio no es lo suficientemente independiente, no tiene la suficiente credibilidad o el rigor para que esa gente esté dispuesta a invertir en tu medio y a sostenerlo. ¿El Guardian qué hace? El Guardian tiene un modelo que es muy curioso. El Guardian ha dicho ahora que quiere dar menos información, ¿no? Pero más contrastada. Creo que iban a la web, por ejemplo, iban a actualizarla mucho menos. Menos, es que yo creo que esa es una cosa fundamental. Nosotros en El Mundo, cuando yo llegué de director, publicábamos 500 noticias al día, entre papel y digital. Yo enseguida lo reduje, digo, es imposible, no hay nadie, ni siquiera el New York Times con 1.600 periodistas puede hacer bien 500 noticias al día. Vamos a hacer menos, mejor. Darle más calidad a los lectores y cuando tengamos un producto realmente que merezca la pena, vamos a pedirles
que lo sostengan económicamente. El Guardian ha hecho eso y lo que hace básicamente es, yo no pongo un muro de pago, pongo un muro Voluntario. de pago voluntario. Es decir, le dice a sus lectores, al final de una gran historia, le dices, esto cuesta dinero. Si tú quieres seguir teniendo un periódico que se dedique a hacer estas historias relevantes para ti, nos vendría muy bien que nos echaras una mano. Y ha funcionado. Y por primera vez en más de 20 años es un periódico rentable. ¿Funcionaría eso en España? Tengo mis dudas. ¿Conoces algún donante de Wikipedia? Lo que tú has dicho es clave porque está en la educación. Es decir, el crear un público, un lector con espíritu crítico, con pensamiento crítico, que esté dispuesto a aceptar verdades incómodas, que esté dispuesto a leer un periódico que no sea de un bando y de otro, como los tenemos aquí, porque incluso los modelos de éxito que yo respeto en España, como el diario.es, que yo creo que es un periódico que intenta hacer un periódico riguroso, pero no deja de ser muy marcado ideológicamente. Cuando el diario.es saca la exclusiva del máster de Cifuentes, pues recibe miles de nuevos suscriptores. Pero es verdad que cada vez que hace algo que va en contra de la izquierda o que la gente percibe con él, pues se resiente también la suscripción. Porque es un socio o un suscriptor muy militante, ¿no? Y romper eso es muy difícil. O sea, estar en el medio declaradamente independiente, dispuesto a publicar cosas que comprometen a unos y a otros, te pone en una situación de desventaja en un país donde todo está tan polarizado y donde las dos Españas siguen pegándose día a día. Frente a este arrebato ético que impregna tu libro y todas tus tesis, yo me permito poner dos notas que me preocupan un poco. Y es, una de ellas, hay un periódico de tirada nacional que en su web decían que manipulaba para que hubiera 6 noticias de la agenda propia del periódico, más allá de los temas que subían a los más leídos de manera orgánica. Y eso es porque no se confía en el lector, porque se intentan primar las historias importantes frente a las chorradillas. Otra de ellas es una anécdota que me encanta contar siempre, de Paolo Basile, que le contó a uno de sus colaboradores que él cambiaría la parrilla de Telecinco en 2 semanas si se diera cuenta de que la gente lo que quería ver era documentales de animales. Quitaría todos esos debates absolutamente absurdos y de gente pegándose gritos e inventando argumentos sobre la marcha si lo que nosotros quisiéramos no fuera pan y circo. Entonces, frente a todo eso, por eso digo que es un problema educacional y Dios me libre de ponerme en una atalaya de superioridad moral frente a nadie, pero creo que mientras busquemos entretenimiento y mientras te gastes más dinero en Netflix que en una suscripción al New York Times, los problemas del periodismo a un nivel estructural sostenido por la gente van a perdurar. Sí, porque no hay, yo creo, una idea clara de por qué es importante tener un periodismo independiente del sistema, ¿no? Al final, a mí, ¿por qué me gusta el Guardian? Me gusta el Guardian desde el nombre. O sea, un periódico que se declara el guardián del sistema desde la misma cabecera. Dice, nosotros vamos a vigilar al poder. Entronca muy bien con la figura del gatekeeper que nos enseñan en la Facultad de Periodismo de nuevo, y me gustaría entroncar también con la figura del gatekeeper que has querido ser tú con el libro. Bueno, es que al final esa es una función fundamental del periodismo, ¿no? Vigilar al sistema. Pero, ¿qué ha pasado con el periodismo español? Que se ha convertido en parte del sistema. Una vez se ha metido en los acuerdos, una vez se ha metido en todo este mamoneo que hay, cuando ves que la línea que debía separar o el muro que debía separar, ¿no?, al periodismo de la política no existe. Yo en el libro me inventé una terminología para los periodistas que tenemos en este país, algunos como Marguenda, tipo Marguenda, etcétera, que es ministro periodista, ¿no? Son un híbrido entre el político y el periodista. Y claro, ¿qué confianza va a tener la gente en que lo que viene de ese tipo de periodista o de ministro periodista es creíble? Entonces, yo sí creo que hay que educar desde muy pequeños en las escuelas sobre la importancia de la libertad de prensa, la importancia de un periodismo independiente y luego educar en el pensamiento crítico, ¿no? En España tenemos un sistema educativo, yo, como mis hijos han estudiado, porque hemos vivido muchos años fuera, en diferentes sistemas, todos tienen sus defectos, pero el español
lo encuentro absolutamente rígido. Es, empóllate esto, que dentro de 2 días hay un examen. No debatas absolutamente nada. No te plantees las cosas. Simplemente esto es lo que hay que hacer y se hace de esta manera. Y yo creo que creamos desde la misma escuela un espíritu seguidista, que luego se traslada a la política, se traslada a la empresa y se traslada al periodismo, ¿no? Y una falta de independencia en el pensamiento, ¿no? Al final tenemos esa política un poco futbolera, ¿no? De, este es mi equipo y yo voy con mi equipo y no me cuentes nada. El árbitro siempre se equivoca en contra de mi equipo. Y el país está dividido, partido en 2 bloques en todo. La judicatura, la policía, la prensa, y me voy a ir a lo más absurdo que hemos vivido en los últimos años. Después del 11M se produce una fractura y tenemos 2 bloques con las víctimas del terrorismo, que cuando se lo contabas a la gente fuera no se lo podía creer. Decía, o sea, un país donde hasta las asociaciones de víctimas del terrorismo están divididas en 2 bandos. Entonces, pero ahora se ve en los partidos de nueva generación, ¿no? Digamos, de los últimos, se van creando escisiones como Monty Python, ¿no? Pues la vida de Brian, se van creando escisiones porque cada uno quiere su parcela de control, quiere más poder y quiere ser cabeza siempre. Y no aceptan el pensamiento crítico. Es lo que le ha pasado a Podemos, donde Rejón, Vescanza y demás, gente que tenía talento, aunque puedas no estar de acuerdo con ellos, han ido siendo eliminados para que el líder no tuviera ni oposición, y ahora lo estamos viviendo en Ciudadanos, donde nos encontramos que Albert Rivera cada vez es menos tolerante a escuchar, con lo importante que es, aquellos que le dicen verdades que no le gustan, y poco a poco se está desprendiendo de gente que le pueda incomodar. Y yo por cerrar, te quería preguntar si ahora que has tenido eso, que el libro dices que lo van a leer en escuelas, o sea, en la universidad, en la facultad, que has tenido buenas críticas y algunas peores, pero si tú ahora, al tener una segunda lectura o tal, o con el pozo que te da algo a la distancia, si te arrepientes de algo, de algún detalle, alguna cuestión, algo que a lo mejor dices desde la autocrítica o desde un poco eso, la distancia que te da a lo mejor haber podido reflexionar más. Yo en un cálculo rápido, creo que en la hemeroteca del mundo hay 4.000 artículos míos. He escrito 4 libros. He colaborado para muchos medios. Ahora tengo una columna en el New York Times. Tengo la suerte de vez en cuando de escribir para Vanity Fair. Y yo creo que ni una sola vez, desde que empecé en este oficio, he terminado de escribir algo, se ha publicado y no me he quedado con la duda de, oye, esto lo podía haber hecho mejor, sí, o le faltó esto, o tenía que haber metido esto otro. Hasta el punto de que a veces voy a reportajes que escribí hace 15 años y lo sigo pensando. Me gusta la imagen de madrugada en el portátil. ¿Por qué escribí esto en el 94? Bueno, el agobio ese que yo cuento en el libro, algunas metidas de pata en mis inicios, ¿no? Y esa angustia de cuando no había internet y salía a imprenta y era esa sensación de que, hostia, me iría a todos los kioscos, compraría los periódicos, los quemaría para que la gente no vea que he metido la pata. Tú sí, porque Miguel Ángel Aguilar no. Miguel Ángel no, es que los perfectos no pueden, no tienen esa sensación que yo tengo. Entonces, yo creo que desde la misma salida del director a las librerías, ya me estaba planteando, digo, hostia, fuiste demasiado duro con esta persona. O, hostia, ¿por qué quitaste esto que era fundamental para la historia? O sea, pero al final el libro es el que es. Yo no soy partidario, de hecho, de corregirlo en nuevas ediciones. El libro va por la 5ª edición. Salvo defectos ortográficos, intento no cambiar, porque al final es el libro que se escribe en ese momento y hay que verlo así, y si no, pues sería una pesadilla tener que estar evolucionando un libro constantemente. Pero sin duda, si me pusiera a escribirlo hoy, ya sería un libro diferente. Yo creo que en lo básico sería lo mismo, pero estoy seguro que incorporaría cosas y quitaría otras. Y sí, hay partes del libro que ahora mismo a lo mejor no
no habría metido. No muchas, la verdad, porque al final yo he intentado escribir un libro brutalmente honesto y cuando la gente dice, bueno, es un libro valiente y tal, te metes con el poder, eso no es muy valiente. O sea, yo siempre digo, habría sido cobarde haber vivido el año que yo viví, ser testigo de lo que yo viví y no haber publicado un libro como El director. Si hay algo de coraje en el libro, es por haberlo escrito sin tener en cuenta incluso partes que sabía que me iban a ocasionar problemas con gente a la que aprecio, que tengo un trato, que son amigos, que se han podido incluso distanciar después de la publicación del libro. Pero yo pensaba, si empiezo a escribir este libro y digo, bueno, pero este es que me llevo bien con él, o este es amigo, no voy a contar esto para no molestar al otro, sería un libro muy poco honesto, ¿no? Y yo quería que fuera, oye, mira, públicalo a sangre y fuego, o sea, y luego ya lo que venga, ¿no? Incluido en el reconocimiento de errores que yo creo que el libro tiene también, ¿no? Entonces, era un libro que lo hacías así, a tumba abierta, o mejor que no lo hicieras. Y bueno, lo que venga, bueno y malo, pues habrá que aceptarlo. Pero yo además soy un convencido de que el periodismo es precisamente eso, ¿no? Tener el coraje de tomar decisiones aun sabiendo que te van a perjudicar. Te estoy viendo ahora, después de esto que acabas de decir, con el libro de Honestidad Brutal detrás de Darío Manrique sobre Calamaro, y pues me parece una buena forma de cerrar esto, que es el mensaje que tú has querido transmitir con el libro de una honestidad brutal y de levantar un poco las alfombras, abrir ventanas y ponernos un poco al día sobre lo que pasa en los periódicos, que siempre es interesante y creo que nos hace mejorar a todos. Y que ha sido un placer poder tenerte aquí, a los dos, también a Alberto, y tener su visión también de director y su experiencia. Y me ha encantado poder compartir un Seagrams Tónica con vosotros. Y a nosotros, muchas gracias. Un placer, un abrazo fuerte. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, David.